Buenos días. Traemos hoy aquí 25 propuestas de resolución necesarias para el cambio, ejemplo de cómo las cosas se pueden hacer mejor. Son las primeras que tenemos oportunidad de presentar tras un debate de orientación, pero créeme si les digo que no tenemos demasiada confianza en que lo que aquí se apruebe hoy llegue a ningún buen puerto. Posiblemente habrá muchas propuestas de resolución que salgan adelante. Seguramente que sin el voto del partido del Gobierno también, pero van a cumplir en lo que les afecte las que quieran cumplir. Podemos Asturias no comparte, sino que deplora este desprecio del Gobierno por el Parlamento asturiano. Y en la medida de nuestras posibilidades vamos a intentar, con la presión social, cambiar esta dinámica que tenemos es perniciosa para Asturias, de atonía, mediocridad, con un Gobierno inerme, mientras corren tantos malos tiempos para la gente. Parece que no viven en la realidad, cegados por el confort de la política en invierno, su propio confort. No pueden ser tan ajenos a los problemas de la gente, que necesita cambios en la forma de hacer política y también de gestionar lo público, porque mantener el actual estado de cosas solamente perjudica a la mayoría. El Gobierno del señor Fernández, que me hubiera gustado que estuviera hoy aquí, es el gran bloqueo que sufre Asturias. Podemos desea solucionar la situación económica, en primer lugar, del sector público asturiano en su conjunto. Queremos mantener la capacidad recaudatoria del Principado y, si puede ser, aumentarla. Y para ello decimos, en una de estas propuestas, que se necesita una reforma fiscal para que pague menos quien menos tenga. Y, sobre todo, para que quien tenga más pague de forma solidaria también más. Porque nosotros no pedimos menos gasto público. Lo que pedimos es una mejor gestión del gasto, una mayor inversión social y un recorte de los dispendios, excesos y errores de gestión en la administración de los recursos públicos en Asturias. Y para consolidar ese gasto social, decimos también que tener una deuda pública como la que tenemos en Asturias detrae demasiados recursos de los que están más que necesitadas las arcas públicas asturianas. Recursos muy necesarios para la gente que es la dueña de lo público. Varias veces hemos llevado desde Podemos el tema de la deuda pública a debate parlamentario. Es un tema central para nuestro grupo, lo dijimos en varias ocasiones. Una deuda generada en buena parte por una faraónica visión de esta comunidad cuyas nefastas consecuencias estamos no solo viendo, sino también sufriendo hoy. Ya sobrepasa los 4.000 millones de euros, lo que implica tener hipotecada esta comunidad para poder destinar dinero público que la gente necesita. Una deuda pública que supone el pago de más de 4.000 euros al año por cada asturiano, dinero con el que muchas y muchos quisieran poder contar en sus bolsillos con cierta regularidad, con un puesto de trabajo digno, con un salario que no sea basura. Decía el presidente de Asturias en uno de los 2 párrafos de su discurso dedicados a la deuda que no hay razones para el alarmismo. Nuestro grupo repite aquí lo que desde la Sindicatura de Cuentas se planteaba en el informe definitivo de la Cuenta General de 2014. Página 20. El endeudamiento de la Administración del Principado se ha ido incrementando desde el ejercicio de 2009 de forma anual y progresiva hasta alcanzar el 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con la información, 3.567 millones, hoy ya son 750 millones más. Esta tendencia alcista de los últimos 6 ejercicios puede comprometer a futuro la situación económico-financiera de la comunidad. Y ese mismo informe de la propia sindicatura dice en la página 19 las operaciones de endeudamiento a largo plazo, en virtud de las cuales se percibieron los ingresos del capítulo 9 del presupuesto de ingresos prorrogado, fueron formalizados sin que previamente la Junta General fijase mediante ley su destino y sus características tal como exige el TREPA. Hablamos pues aquí la sindicatura hablaba de el órgano fiscalizador de 2 cosas. La primera, alertando sobre la tendencia alcista de la deuda, que dice puede comprometer a futuro la situación económico-financiera. La segunda, constatando el incumplimiento de la legislación en la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo. Podemos ha traído aquí varias veces propuestas sobre la deuda, propuestas muy concretas. Les hicimos propuestas concretas de renegociación, señalamos dónde entendemos que se mantienen unas condiciones negativas para lo público respecto a los prestamistas privados. Dijimos incluso cuánto dinero se podría ahorrar, un ahorro que supone dineros necesarios para la gente que ahí afuera, tras esas 2 puertas cortafuegos que tantas veces parecen funcionar también como puertas corta, cruda realidad, pasa la gente mucho más frío que ustedes, señorías del partido del Gobierno. Y explicamos detalladamente también aquí la situación en la que estaban estos préstamos respecto a los obtenidos por otras comunidades autónomas con las mismas entidades financieras, estableciendo unas comparaciones que la verdad resultan odiosas cuando no indignantes. Resistencia al cambio, se decía por otro grupo parlamentario el pasado martes aquí. Resistencia que se basa en 2 mantras por parte del Gobierno. Se gestiona bien y no se va a poner en peligro la financiación. No se pone en peligro la financiación, preguntamos, de los servicios públicos al tener que acudir más y más a la deuda, engordando la factura pública para con entidades financieras, sin haber cortado la fuga de intereses de ingentes cantidades de dinero de todas y todos para satisfacer condiciones de usura de unas entidades financieras ante las que no se da valor a lo público, a la administración asturiana, al Gobierno asturiano, a este país.
Podemos quiere que se contenga la deuda pública, pero necesariamente vía del recorte del déficit primario, puesto que la renegociación de intereses también reduce la deuda futura. Gestionando nuestra deuda con entidades no especuladoras y con una mínima ética, con exigencia de responsabilidad social, proporcionando máxima transparencia para evitar conflictos de intereses en la financiación de los partidos, de sus partidos, como sabemos que está ocurriendo ahora. Tenemos recursos escasos para necesidades crecientes. La crisis económica y social va para largo. Ustedes acaban de blindar 4 años más con una abstención sin imperativo legal y sin ningún tipo de condiciones a quienes pilotan las políticas de recorte, y con ello les han dado mucho más aire para seguir en esas políticas. No entienden que contra la contención del déficit la disposición para la inversión social debe pasar también por abordar una drástica renegociación de la deuda pública, como también pasa por una apuesta valiente y con lo público como norte para racionalizar el sector público. En el gélido discurso del presidente asturiano del martes, en su característica actitud retadora, pedía, seguro que también a nuestro grupo, posicionamiento sobre el sector público, que se dijera qué organismos se quieren suprimir y a quiénes se quiere echar a la calle. Simplismo burdo del señor presidente para responder a una necesidad incuestionable, porque ni la dimensión, ni la orientación, ni la gestión, ni la selección, ni las funciones, ni la contratación, ni las entidades que componen el sector público asturiano responden hoy a lo que Asturias necesita, ni a un modelo de buena gestión pública, obligación de cualquier gobierno que se precie. Y de nuevo acudimos a la Sindicatura de Cuentas, que de forma reiterada detalla en sus informes las irregularidades en la contratación pública, el abuso en los procedimientos de contratos con entidades, las funciones de mera intermediación de algunas de estas entidades, la falta palpable de demostración de un ahorro económico que no existe frente a la acción directa de la Administración, por no hablar de la situación ilegal en la que se lleva desde el año 2007 respecto a los nombramientos y elección de personal. El señor presidente del Principado dedicó también un único párrafo de su plomizo discurso el pasado lunes a la situación de la administración pública asturiana. Señorías, su gobierno mantiene una administración asturiana, por ejemplo, con más de 500.000 de puestos de trabajo de alta o media dirección administrativa, puestos de responsabilidad en la gestión pública en situación inequívocamente irregular, porque no cumplen ni las sentencias en los puestos de libre designación para democratizar la administración pública, ni tampoco respetan los tiempos máximos legales que hay para la adjudicación en comisión de servicio de cientos de puestos de trabajo. La judicialización de las políticas de personal en la administración pública están haciendo un serio daño a la gestión de los recursos públicos y ustedes siguen enrocados en que su gestión es la mejor de las posibles. Es mentira. En esta Cámara hace ya un año, en noviembre de 2015, se aprobó una iniciativa parlamentaria de este grupo que se han pasado por el arco del triunfo, en una burla más a las decisiones políticas del Parlamento. La propuesta que hacemos hoy aquí de resolución sobre la inmediata convocatoria de los concursos de provisión de puestos serviría para normalizar, en parte, uno de los muchos problemas que hay ahora mismo en la administración pública que afectan a 30.000 personas que son las que soportan cada día con su trabajo el que los servicios públicos funcionen en esta comunidad autónoma, en este país. La Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias es un ejemplo más del grandonismo arecista. Y ya veremos si también de las prácticas que se están destapando, o en el caso Marea, o la trama del cable de Jitpa. Una apuesta desproporcionada por la urbanización de suelo industrial que ha llevado a tener más de 1,5 millones, más de 1,5 millones de suelo industrial vacío, principalmente en Boves y San Andrés de los Tacones. Y mantener hoy a una arecista en el puesto de la Consejería de Infraestructuras al frente de esta consejería lleva a que aún se pretenda urbanizar otro millón más sin previsiones de mejora a la venta de parcelas. Grandonismo y dietas. El dinero ha fluido en el seno de Sogesa por canales que no deberían. Contratos dudosos como los sistemas informáticos o informes de la sindicatura a los que no se mira hasta que Podemos llega a esta Cámara. Cuesta creerlo cuando la propia consejera responsable cobró a precio de oro 2 conferencias a los trabajadores de la sociedad, una de ellas al menos cuando también cobraba dietas indecentes por ser secretaria de esa sociedad. Por ello, en este proceso en el que debemos debatir qué queremos de Sogesa y qué puede aportar Asturias, queremos hacer una apuesta por la transparencia, que no tengamos que volver a los tribunales para recibir una información después de esperar 8 meses por ella, ni nosotros ni nadie, y que la ciudadanía sepa que se hizo qué fue lo que se hizo mal exactamente en esta sociedad y de quién es la responsabilidad. La aprobación de la adhesión al Pacto Social por el Agua propuesta en nuestro grupo parlamentario fue un hito en lo que llevamos de legislatura. La declaración del agua como bien público, cuya gestión debe ser 100% pública, y no solo eso, sino participada por la ciudadanía, marcó un paso que une la modernidad de las principales ciudades europeas que avanzaron en los procesos de remunicipalización con la tradición asturiana de las asociaciones de consumidores. Comunidades de vecinos que en su momento construyeron sus propias canalizaciones para tener un servicio básico en sus casas, como es el agua. Ahora toca avanzar. No puede ser que el agua siga siendo un bien especulativo en manos de redes clientelares que tejen de densas redes corruptas, como el caso Aquagés, en la que se encuentra imputado el ya exalcalde de Oviedo del Partido Popular, Agustín Iglesias Caunedo.
Ejemplo de los vergonzantes procesos de privatización donde se dieron concesiones, en este caso, hasta el año 2071 en Oviedo, señorías, presuntamente a cambio de favores y prebendas. Y quienes pagan siempre, los vecinos y las vecinas, en su recibo de la luz, por no hablar del mantenimiento de los hidrantes que suponen un auténtico peligro laboral para los bomberos. Aquí tuvimos la desgracia de sufrirlo hace no demasiado tiempo. Una página negra se ha escrito hace pocos meses por ello en esta ciudad. Avanzar en este modelo, donde para nosotros Cadasa debe jugar un papel clave, es una cuestión vital para potenciar la participación en la gestión pública del agua y, sobre todo, frenar los abusos de las empresas privadas que han gestionado hasta la fecha un bien fundamental como es el agua. Señorías, puede que en este mismo momento, mientras nos dirigimos las unas a los otros en esta Cámara, haya gente que esté comenzando a diseñar una página web, pensando un plan de empresa o simplemente dándole vueltas a la forma de conseguir más clientes para su negocio. Es tristemente probable que muchas personas no esperen gran cosa de este debate, que piensen que lo que aquí ocurre les resulte ajeno y, en cierta forma, esto debería alegrarnos. Que algunos ciudadanos pasen frío en invierno y que otros tengan una vivienda de lujo, nos han dicho, no es más que un accidente, una casualidad. Está claro que no todos podemos tener viviendas cómodas, así que conformémonos con no pasar frío. Está claro que no todos podemos disfrutar siquiera de vacaciones durante un mes, así que demos gracias por un techo y un empleo de más de una semana. Si este es el mensaje que van a escuchar, deberíamos alegrarnos porque haya mucha gente que no presta atención a viejos debates, que no hablan de sus vidas reales y que haya decidido ponerse a trabajar por su cuenta. Son las personas que soportan el peso de la crisis, pero también las que encuentran formas de superarla y a veces lo hacen enfrentándose a las barreras que les ponen las mismas instituciones que deberían ayudarles. Barreras burocráticas, falta de apoyo o apoyos selectivos que potencian a las grandes empresas y ofrecen caridad a quienes buscan una oportunidad. Así que deberíamos alegrarnos de que haya gente decidida a sacar adelante Asturias sin esperar a que nos pongamos de acuerdo. Pero podemos hacer algo mejor. Podemos ponernos a trabajar desde ya para ayudar a la gente que innova, que trabaja y que lucha día a día. Si en la primera parte de nuestra intervención les propusimos medidas sensatas para construir una administración ejemplar, ahora les vamos a explicar cómo facilitar que su ejemplo sea imitado en otros ámbitos económicos. La Administración puede usar su volumen de gasto, entre el 16 y el 20% del PIB, para premiar a quienes muestren su compromiso con el tejido económico asturiano, exigiendo el cumplimiento de cláusulas sociales a las empresas contratadas o optando por proveedores que cumplan con criterios que generen externalidades positivas y que van mucho más allá del criterio del precio, respetando los derechos laborales, la estabilidad en el empleo, los salarios dignos, las políticas de inclusión laboral de determinados colectivos, la ausencia de prácticas de corrupción o de financiación irregular de partidos políticos, la transparencia en la gestión y en el gobierno de la empresa, la responsabilidad y transparencia en el pago de impuestos, el cumplimiento de la normativa de crédito comercial con autónomos y pymes, etcétera. Ahora comprenderán por qué hago una enumeración tan exhaustiva. El pasado mes de abril se aprobaba en esta Junta General una ambiciosa iniciativa de nuestro grupo parlamentario en este sentido, a pesar del voto en contra del Partido Socialista. Llama la atención que el presidente del Gobierno, en su discurso hace unos días, aludiera a la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación como uno de los puntos fundamentales del acuerdo de concertación social firmado, que en realidad apenas contiene 3 páginas en relación a este asunto y que incorpora una intención vaga y mucho menos ambiciosa que lo que esta Cámara había aprobado semanas antes. Demandamos que todas las licitaciones públicas a partir de 2018 y al menos la mitad de las publicadas en 2017 incluyan requisitos o baremaciones en forma de cláusulas de compra y contratación pública responsable. Se hace necesario un nuevo marco de contratación pública que genere comportamientos ejemplares y evite prácticas reprobables. De nuevo, no hablamos de una administración fría al servicio de principios generales. Las cláusulas sociales que proponemos se traducen en dinero contante y sonante en los bolsillos, especialmente en los de las asturianas. El sueldo bruto medio de las asturianas es un 37% inferior al de los varones, una brecha que es superior a la media española, que se sitúa en un 30%. Y que está, por otra parte, 7 puntos por encima del nivel de 2009. Esa brecha de casi 7.000 euros puede ser salvada solo con principios generales, también contantes y sonantes. Una vez que la Administración se propone empujar y pisa el freno del despilfarro, es más sencillo liberar las energías latentes que hay en nuestra sociedad, porque si algo se ve desincentivado por el gris del vuelva usted mañana, es el talento, la creatividad y las ganas de hacer realidad proyectos. Nos preocupa el desarrollo estratégico de Asturias y esta inquietud es compartida por una buena parte del tejido empresarial asturiano, que echa en falta una visión clara y unitaria de la política de investigación, desarrollo e innovación,
cuyas prioridades y acciones deberían ser revisadas. Desgraciadamente, no existe una verdadera red de agentes implicados, empoderados y coordinados, al tiempo que los intereses de algunas empresas que ejercen de patronos en centros tecnológicos puedan estar por encima de las prioridades de la Administración pública y del bien común. Más aún, nos preocupa que el Gobierno no disponga de mecanismos de coordinación de la I+D+I. El hecho de que dos centros tecnológicos tengan el mismo director, déjenme decirles, es buena prueba de ello. Crear sinergias, se lo aseguro, nada tiene que ver con eso. Reclamamos que, al contrario de lo ocurrido hasta ahora, se dé un verdadero sistema de gobernanza que cuente con la participación de todos los agentes que tienen algo que decir en materia de innovación en Asturias. Sabíamos que cuando se trata de consultar a las empresas a la hora de definir las prioridades en materia de I+D+I, estas suelen ser siempre viejas conocidas. Ya se señalaba desde Bruselas en 2014. Pero fíjense, analizando todas las ayudas que su Consejería de Industria, señor consejero, ha gestionado en los últimos 5 años, los datos obtenidos muestran una realidad escandalosa. 21 empresarios se sirven de 223 empresas de las 700 adjudicatarias para llevarse más de la mitad de los proyectos en I+D+I en Asturias, un 50,6% de los más de 28 millones de euros concedidos. Asturias necesita apostar por la configuración de un ecosistema real de I+D+I a través de un proyecto moderno, con ambición y aglutinador, en el que actuar de locomotora de la investigación, algo incompatible con el cierre de centros como el Europeo de Soft Computing o con los problemas organizativos del ITMA. Sería irreal pensar que vamos a liderar la cuarta revolución industrial cuando algunas de nuestras ciudades amanecen con el gris propio del Manchester del siglo XIX. Necesitamos también repensar algunas cuestiones desde las demandas de un nuevo modelo productivo. Cuando los humos industriales hacen de nuestros vecinos unos auténticos medidores de contaminación, los únicos a los que no se puede dejar de prestar atención, es lógico que afrontemos esta cuestión desde la protección de las condiciones de vida. Sin embargo, la contaminación ambiental del aire que respiramos y del agua que bebemos tiene todo que ver con un modelo productivo obsoleto. Es urgente ampliar la red de medidores públicos y revisar el sistema de alerta. No es aceptable que la propia Consejería reaccione tarde e incumpla sus propios protocolos, como sucedió la pasada semana, o recurra por sistema a la excusa de los fenómenos de inversión térmica. Pero no basta con controlar las emisiones y multar a quienes no respetan a los ciudadanos con tal de aumentar sus beneficios. Debemos asegurarnos de que se apueste por renovar las instalaciones y maximizar la eficiencia de la producción. Con estas medidas estamos pensando en un modelo puntero que avance pero que no deje a nadie atrás. Esta visión no solo sirve para quienes ahora mismo tienen una idea clara, un boceto que solo falta armar. Creemos que las más de 80.000 personas en las colas del paro no solo son un drama individual, es el reflejo de un fracaso. Las personas desempleadas no son un lastre, sino que dan cuenta del fracaso de una sociedad para sacar partido a todo su potencial. Miles de personas necesitan un simple punto de apoyo, verse acompañadas parte del camino para encontrar lo que pueden aportar al resto. No se trata de que la Administración les diga dónde tienen que ir, como tampoco de que un alto ejecutivo cobre una subvención por enseñarles un puesto de trabajo que nunca les va a proporcionar. Es fundamental reforzar los servicios públicos de orientación, intermediación y formación. Si la Administración no confía en la capacidad del Servicio Público de Empleo, no lo van a hacer las personas desempleadas. Fruto de la progresiva externalización de servicios, el SEPEPA solo media en el 2% de los contratos que se realizan. Patronal y sindicatos cobran cuantiosas subvenciones mientras la reducida plantilla del servicio trabaja con los perfiles laborales con menor empleabilidad. Las personas de carne y hueso tienen la mala costumbre de comer 3 veces al día y hacerlo además durante todo el año. Y para eso necesitamos que cada sector económico apueste por la sostenibilidad. No podemos celebrar que el sector turístico contrate cada vez a más personas, pero que el 92% de los contratos firmados durante el verano sean temporales. Para aprovechar la reciente mejora en la afluencia de turismo, les proponemos una estrategia turística multiestacional y les invitamos a una de las fórmulas que nos convertirían en el Benidorm del Cantábrico. Sin duda podemos hacer visible y apetecible Asturias en sus diferentes estaciones a través de un ecosistema de productos turísticos bien orientados, con los que facilitar que muchas más personas puedan vivir con dignidad durante todo el año, especialmente en las zonas con vocación de turismo rural, donde la ocupación media durante los meses de temporada baja no supera el 5% en la actualidad. La idea de nuevo modelo productivo que defendemos no limita su imaginario al sector industrial, ni es incompatible con recuperar prácticas tradicionales. Vistos los estragos producidos por la explotación intensiva de recursos naturales, no hay nada más innovador que integrar la producción artesanal en un tejido económico más sostenible y equilibrado. En el mes de septiembre, el sector pesquero alcanzaba una pérdida acumulada del 13,4% en el valor de las capturas con respecto al año anterior.
Creemos que en Asturias podemos hacer algo más que lamentar el actual sistema de cuotas. Por ejemplo, la ayuda de los fondos del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca se destina únicamente a la diversificación de la actividad, pero no pueden orientarse directamente a la actividad artesanal pesquera, que representa el 71% de la flota asturiana. Los propietarios de estas embarcaciones tendrían más ayudas para abrir una tienda de recuerdos que para mantener su actividad artesanal. Para adoptar una estrategia común entre los diferentes actores, creemos necesaria una clara regulación de la definición de la pesca artesanal y la apertura de una mesa de diálogo en la que se asegure la participación del conjunto del sector, que no siempre se siente adecuadamente representado en las actuales cofradías, especialmente cuando hablamos de mujeres. De igual modo, consideramos que el Gobierno asturiano debe apostar por una normativa que defina las industrias agroalimentarias artesanales, que permita el desarrollo de esta actividad en las zonas rurales, como sucede ya en Navarra o en Andalucía. No tememos a los mercados cuando no están falseados. Sabemos que los asturianos no tienen miedo a trabajar y a vender el fruto de su trabajo donde sea necesario. Tan solo se pide que no sea más sencillo para una multinacional de refrescos apropiarse de una bebida tradicional que para un campesino vender su producción a sus vecinos. Asturias perdió el 61,2% de la población activa en el sector primario en los últimos 15 años y para revertir esta situación necesitamos creer de nuevo en la capacidad de los productos asturianos que para consolidarse en el mercado necesitan comenzar por poder ser adecuadamente identificados. Coca-Cola es antes una imagen de marca que la fórmula de una bebida y, de igual modo, la leche asturiana debe poder asociarse al medio y a las personas que la hacen posible, como sucede ya con la manzana o con los quesos asturianos. Una certificación del origen de la producción y una visibilización de la leche asturiana abriría las puertas a la compra pública responsable de alimentos de cercanía. El hecho de favorecer que las industrias apuesten por los productos locales es clave para la supervivencia del sector ganadero asturiano. Esta semana se lo decíamos durante el debate, Asturias no se va a recuperar porque alguien se invente un plan. Asturias sale adelante porque alguien, en cualquier rincón, se decide a tocar su propia partitura y sencillamente sale a contarlo. No quiere hablar ya de los problemas que le impiden actuar, quiere contar el mundo posible que ha imaginado, el futuro que va a hacer realidad con su esfuerzo. A esa gente no le decimos lo que tiene que hacer, a esa gente le pedimos que nos permita acompañarla, que nos dibuje caminos allí donde otros quieren convencernos de que solo hay recuerdos de un pasado que no volverá. Esa es la Asturias que queremos y por la que vamos a trabajar. Hay una Asturias que ha imaginado su futuro, que ha trazado su camino y que ha encontrado su voz. Solo hace falta escucharla. Esa es, pensamos, la mejor guía para un tiempo mejor. Gracias. Lejos de poner nuestra economía en manos de quienes nos chantajean, les diremos en manos de quienes de verdad necesitan que las cosas vayan mejor. Tenemos una buena noticia. El Alzheimer que sufre nuestra democracia se cura. Lamentablemente, el de las personas que sufren la enfermedad no. Pero ustedes pueden hacer memoria. Proponemos la elaboración de un plan de actuaciones sobre memoria histórica que contemple un plan de inversiones para llevarla a cabo. Se trata de formalizar el compromiso de la sociedad asturiana con la verdad, la justicia y la reparación. Porque si no resolvemos el pasado no podemos construir futuro. Los niños y las niñas de nuestra tierra merecen el esfuerzo de una apuesta sincera por la educación pública. Una apuesta que no puede ser un patio de recreo de buenas intenciones y recursos judiciales partidistas para después tirarle piedras aplicando las políticas del Partido Popular. Nuestros pueblos languidecen con cada cierre de una escuela rural y la precariedad del transporte escolar. Y nosotras, las que conciliamos un verbo cuyo significado conocemos las mujeres, vemos como el camino hacia la igualdad se prolonga cada vez que se recortan recursos de las escuelas infantiles. La apuesta por la educación pública pasa por mantener nuestros colegios y no solo a las empresas de alquiler de barracones. Apostar por la educación es apostar por la vertebración territorial y social de Asturias y por la igualdad. Es apostar por nuestros jóvenes, esos que ustedes consideran leyendas urbanas y que abandonan nuestra tierra cada día, porque aquí les cierran todas las puertas excepto las del embarque. Por eso consideramos extremadamente urgente que se mantengan en condiciones dignas nuestros centros educativos y que los criterios para mantener nuestras escuelas rurales, igual que nuestros pueblos, vayan mucho más allá de las estrechas miras de la eficiencia económica. Que la red de escuelas de 0 a 3 se ponga en el lugar donde tiene que estar, en primer plano e integrada en la consejería. Al igual que la universidad,
suficientemente financiada tanto por vía directa como a través de la elaboración de un contrato programa y dotada de los recursos y mecanismos necesarios para convertirse en el referente social y científico que Asturias necesita. No se puede seguir pasando de lado de la cultura. La falta de un proyecto claro que vertebre las políticas culturales de Asturias hace necesaria una reflexión urgente sobre las políticas de promoción de proyectos culturales y la coordinación entre agentes artísticos. Pero sobre todo hace falta un giro de 180 grados en la gestión de los recursos, ahondando en la adecuada financiación de la cultura y el fomento de la creación artística asturiana con la ampliación del 1% cultural, porque las palabras son muy bonitas, pero los recursos lo son aún más. Sobre todo cuando las palabras se repiten una y otra legislatura, pero las soluciones no acaban de llegar nunca, como es el caso de la creación de la especialidad docente de la lengua asturiana. Los asturianos en general y el profesorado de asturiano y gallego-asturiano en particular nos merecemos que nuestra riqueza lingüística se vea reconocida y valorada. Y es que tampoco se puede pasar de lado de los derechos humanos. Los avances históricos en los derechos de las mujeres siguen sin tener un correlato en las políticas del Gobierno asturiano. Les faltó decir que al pacto contra las violencias machistas no le han puesto ni un solo euro. Mesas sin patas es lo que venden ustedes. Dicen mantener los esfuerzos en igualdad mientras perpetúan los recortes en prevención. No hay recursos para las situaciones de emergencia ni de urgencia, viviendas de papel. Las mujeres víctimas de violencia machista, sus hijos e hijas, siguen sin tener garantizado algo tan básico como la seguridad que dan 4 paredes y un techo bajo el que vivir, lejos de su maltratador. Derecho a una vivienda digna. Se olvidaron el derecho y se olvidaron el calificativo. Los desahucios aumentaron un 9,4%. Una de cada 4 familias asturianas se encuentran en riesgo de exclusión residencial. Y la exclusión residencial no solo comprende la accesibilidad a una vivienda, incluye la habitabilidad, la adecuación y la estabilidad. Grietas en paredes, colonias de humedades, averías de calderas, zonas comunes intransitables y problemas en la gestión de la administración de las comunidades. Cuentas que parecen cuentos. Y Vipasa ni responde ni repara. Y aumenta la frustración e impotencia ante la tramitación burocrática de notificaciones y quejas por parte de las inquilinas a la espera de una respuesta que nunca llega. Vipasa es el peor casero que un inquilino puede tener en Asturias. Proponemos someter la gestión de Vipasa a una auditoría que ponga de manifiesto el beneficio para el interés general y la garantía del derecho de todos los hogares asturianos a acceder a una vivienda digna. Hay otro tipo de desahucios, los que se realizan con las personas que atraviesan una situación de dependencia, porque en Asturias la oportunidad de elegir el lugar de residencia y dónde y con quién vivir no es accesible para todos y todas. La institucionalización no todo lo resuelve cuando les hablamos del derecho a vivir de forma independiente de personas con diversidad funcional. Solo una persona en Asturias tiene asistente personal. Solo una en esta comunidad. Compárense en esto con otras comunidades, con cualquiera de ellas. Miren, Asturias debe colocarse en la parrilla de salida de la promoción de la autonomía y no en la meta de la dependencia. Hay quienes sufren una limitación en su autonomía que incluso condena a una temerosa expectativa de futuro a sus progenitores, las personas con enfermedad mental. Consideramos imprescindible la coordinación de los servicios sociales y sanitarios. Seguimos esperando. Gracias a la comisión de la investigación sobre las listas de espera en la sanidad, supimos que las 120.000 asturianas que figuran en Astursalud no eran reales, que hay más. Hay una lista B, la no estructural, que sigue sin figurar en Astursalud. Tampoco figuran los tiempos de espera para pruebas diagnósticas. Cambiaron los pacientes por los impacientes y la calidad pública por la rentabilidad privada. Nos bastaron 89 palabras en una ley para eliminar las trampas de las ofertas públicas de empleo. Para la ley de Gispasa alguna más.
450 millones de euros. Nunca antes un grupo parlamentario les preguntó por las cuentas de gastos en tecnologías y medicamentos y les hicimos propuestas, pero a ustedes les resqueman más las preguntas que los gastos. Hoy les proponemos optimizar los recursos, poner fin al festín de la industria sanitaria, contener el gasto en suministros y poner coto a intereses privados que parasitan lo público, para financiar la inversión en el que debe ser nuestro mayor tesoro, el capital humano. Miren, algo está pasando cuando un 11% de la población consume hipnóticos, a los que habría que añadir a las personas que consumen antidepresivos y benzodiazepinas no hipnóticas. Quitaron el término de bienestar a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales y colocaron los derechos, además, en segundo lugar. Nada es baladí, y menos el lenguaje. En Asturias hay 6.000 personas más en riesgo de pobreza o exclusión que hace solo un año. Las víctimas de la crisis no solo no han desaparecido, sino que continúan aumentando, y de forma desenfrenada. Proponemos la modificación del salario social para subsanar las patologías que contiene. En los requisitos, unos requisitos que construyen murallas donde no entran las situaciones de pobreza que atraviesa mucha gente. Han hecho de los asturianos y asturianas unos profesionales de la espera. ¿Qué les voy a decir de los 6 meses de espera para el acceso al salario social y de los más de 30 meses para las revisiones? Hablamos de una ayuda de emergencia ciudadana, una ayuda para ayer. Proponemos introducir la declaración responsable en la tramitación del salario social para reducir la burocracia y agilizar la gestión. Y miren, señorías del PSOE, y ya finalizo, acaben con la ventanilla del vuelva usted mañana, suban la persiana de la nueva era, porque les garantizo que para Podemos Asturias nuestras vidas importan, las pasadas, las presentes y las futuras. Muchas gracias.